Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro directo del día de hoy, 20 de septiembre, donde estaremos hablando sobre el asilo desde España o el asilo desde Estados Unidos. Hoy tengo realmente a una colega a la cual me encanta, hemos compartido muchísimas ideas, hemos tenido una dinámica súper activa y sobre todo ese punto importante donde todos quieren saber si vamos a emigrar a Estados Unidos, donde vamos a emigrar a España, qué país me ofrece mejores oportunidades sobre emigrar con asilo. Vamos a esperar y a ver la solicitud aquí de este directo. Realmente va a ser súper interesante. Vamos a hablar sobre el asilo, pero el asilo desde el punto de vista de los beneficios, pros y contras. Hola, querida Bárbara, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, buenas tardes para ustedes y buenas tardes también para acá, Sí, aquí aunque creo que ya es son casi las noche, ¿no? 19:33. ¿Qué hora es por allá? Las 11:33 en El Paso Ah, y pues la mira, una y muy treinta y bien. tres ¿Tú en Florida, exactamente dónde te encuentras, Bárbara? Muy bien. ¿Y qué tal en el clima por Texas. allá? Actualmente hace mucho calor, ya quiero que llegue el Pues nada, invierno. aquí estamos pasando lo que sería un ingreso en otoño. Se siente un poquito el calor, también se siente muchísimo la frescura de este cambio de temporada. Te pregunto, ¿en algún momento has venido aquí a España? Pues mira, fíjate, y aquí No, entre nosotros, yo tampoco he ido nunca a Estados Unidos. Una vez tuve la visa americana, pero nunca la renové. Ahora como ciudadana española, seguramente me vas a dar algunos datos para ir o cuánto tiempo tengo que ir, porque ya tengo el pasaporte español, ¿sabes? exactamente. Lo primero sería solicitar el ESTA para que puedas estar dentro del país Ah, durante un plazo vale, no bueno, mayor a 90 días. Ese sería el primer paso pues para mira, cualquier perfecto. persona con Yo no pasaporte sé si europeo. ustedes, a ver, cuéntame desde dónde nos están viendo, desde dónde estás interesado en emigrar a España y sobre todo nosotros, Bárbara, junto contigo, si te unes en esta dinámica, nosotros siempre premiamos al seguidor más fiel. ¿Cómo puede ser ese seguidor fiel? Pues mira, estando conectados en nuestro directo hasta el final, interactuando, hablando con nosotras, haciendo preguntas dinámicas. No menos importante, debes seguirnos en nuestras redes sociales, debes dar like a nuestros posts, comentar y sobre todo nosotros como comunidad premiamos a ese seguidor. Entonces, ¿qué hacemos desde Molero Asociados? Desde Molero Asociados le brindamos una asesoría migratoria para que puedas resolver esas dudas que a lo mejor te pueden surgir sobre si es correcto emigrar a España, emigrar a Estados Unidos y sobre todo cuál es la vía más correcta para hacerlo. No sé, Bárbara, si te quieres unir a esto. Sería para mí un gusto hacerlo de esta manera. Me encantaría premiar a la persona más atenta a nuestro directo. Por otra parte, sería espectacular poderle responder las preguntas a alguien de nuestra comunidad que sin necesidad de hacer un pago pueda recibir este Exactamente, beneficio, no ¿no? tiene Digamos. ningún coste, no tiene Ningún ningún tipo de intención costo. esto, simplemente vamos a premiar a ese seguidor fiel, vamos a premiar a esa persona que a lo mejor, Bárbara, no tiene la oportunidad o la posibilidad para pagar una asesoría, no estamos hablando de pagar, simplemente vamos a brindar una pequeña conversación donde estaremos resolviendo si realmente gozas este perfil o tú puedes aplicar. Y aparte de eso, ¿cuál sería su mejor opción? Porque también existen muchos matices y la información depende de tus necesidades personales. Entonces, yo sé que el día de hoy con Catherine Molero vamos a estar conversando sobre el tema migratorio, el asilo en España, el asilo en Estados Unidos, los pros, los contras, pero lo más importante de esto es que usted pueda ver Muy cuál es bien, la así opción que más le es. Mira, conviene. yo aprovecho aquí un pequeño paréntesis que leo mensajes súper bonitos donde me dicen, me encanta ver mujeres tan fuertes dando esta información. Pues muchísimas gracias, de verdad, Joana, se llama Joana Gil, muchísimas gracias, esto nos entusiasma y aparte de ser mujeres fuertes, somos madres, somos esposas y no paramos de compartir información que le puede ayudar a usted a emigrar, que le pueda a lo mejor a cambiar su vida y sobre todo, que siempre lo decimos, Bárbara, emigrar no es fácil, creo que salir de nuestra zona de confort es lo más difícil que hay, pero si lo haces de la manera correcta y si te acatas a las personas correctas, creo que los procesos se convierten, realmente lo haces en menor tiempo y sobre todo logras lo que tanto has querido, que es una emigración segura.
Ningún proceso migratorio es difícil. Lo importante es conseguir a la persona correcta para Mira, hacerlo. Vane nos dice por aquí, este tema es la duda que tengo en este momento. Gracias porque llegó en mi momento adecuado. A ver, temas muy interesantes, pues muchísimas gracias, Lestri, mi seguidora súper fiel. Buenas tardes, Bárbara, por favor, si nací en Italia y tengo pasaporte tanto venezolano, italiano, actualmente vivo en España y me gustaría emigrar a Estados Unidos y pedir asilo, ¿ese proceso se podrá? Sí se puede hacer, cualquier persona, no importa su nacionalidad, puede pedir asilo, pero no es lo que más te recomendaría, porque igual, y tú estás en una desventaja. Digamos que Italia no tiene una situación complicada a nivel migratorio, Italia no tiene una crisis económica extendida, Italia no tiene una dictadura, entonces tu asilo va a ser menos probable que lo aprueben por el hecho de que tú tienes un segundo al país al cual pudieras recurrir. Entonces, realmente, ¿para qué venir acá? Por otra parte, pudieras hacer aprovechamiento del beneficio del ESTA y antes de tomar una decisión, venir como turista, conocer un poco cómo funciona el país. Yo creo que 2 meses son suficientes para entender un poco la cultura de cada lugar, ver si el idioma no va a ser una barrera para ti y obviamente poder tomar la Parece decisión muy bien, Bárbara, que puedas exponer eso, porque creo que eso sería una de las dudas más importantes, por lo menos en mi caso, como ciudadana venezolana de origen, pero española por residencia, porque después de tantos años España nos permite muchísimos beneficios, que creo que luego vamos a hablar de los pros y los contras de cada país, pero sí que es cierto que es importante que estemos atentos a este directo, porque hay como que muchísimos puntos que se quedan en el aire, porque pensamos que por tener un pasaporte europeo, Estados Unidos nos va a abrir las puertas y nos va a permitir quedarnos todo el tiempo que queramos, reagarrar todo, o sea, agarrar todo el dinero que podamos y venirnos para acá. Pero tal cual como nos dice nuestra experta Bárbara, pues no podemos hacerlo así, chicos. Así que ojo con esto porque es un sumamente importante. Por otra parte, si una persona se expone a trabajar sin la documentación en regla, también se expone a recibir un castigo. Y este castigo puede ser de hasta 10 años sin poder ingresar de nuevo al país. Entonces usted tiene que poner en una balanza si usted quiere pasar 10 años sin poder volver a entrar a Estados Unidos y si realmente vale la pena venir a trabajar. Por otra parte, nosotros tenemos en Estados Unidos, UCIS maneja alrededor de 180 visas actualmente. Entonces, obviamente hay demasiadas opciones a través de las cuales usted puede llegar de manera legal. Si, por ejemplo, es un tema de estudio, puede pedir una visa de estudiante. Si usted tiene una capacidad especial, puede pedir una visa por interés nacional. Hay diferentes tipos de visas que se adaptan de acuerdo a cada persona. También por talento especial, si eres un deportista, por ejemplo, y ahí sí no importa tu nacionalidad, lo que importa es que tú puedas demostrar tus capacidades. Entonces el país sí te da muchas oportunidades, pero las personas piensan que solo existe el asilo. Entonces es allí donde está el primer Yo problema. también creo que hay que evaluar si realmente todos somos aplicantes de asilo, Bárbara. Yo creo que esa es como la incógnita, que todos pensamos que somos asilo. Aquí por lo menos sucede mucho, cada vez que paso una asesoría migratoria, pues resulta que las personas siempre piensan que son asilo cuando resulta que son mujeres de ciudadanos comunitarios, son estudiantes con buenas notas calificativas, pueden pagar los estudios, pero piensan simplemente que son asilo porque me lo dijo el amigo de los amigos, ¿vale? Entonces vamos a hablar un tema, dime. Y también hay demasiada, y disculpa que como que hago un paréntesis aquí, pero también hay demasiada desinformación en plataformas como TikTok y eso hace que el proceso sea más complicado, porque vienen ya con una estructura mental de que una cosa es de determinada manera y cuando hablan contigo es como, ya va, pero esto es totalmente distinto a lo que yo creía. Y creo que también Entonces, eso, es que creo que es las también un redes tema de sociales, desinformación. si bien es cierto, te pueden ayudar un poco a abrir un poco el campo de procesos migratorios o de al menos llenarte un poquito de información, también te vuelven a confundir. Eso es como típico cuando te sientes mal y te metes en internet, me duele la cabeza y terminas con cualquier tipo de enfermedad. Pues es lo mismo lo que pasa con la migración. Inclusive yo he pasado asesorías o conozco casos donde las personas vienen con una idea, le dices que no se puede y se terminan enfadando contigo porque dicen que lo vieron por internet, lo vieron por TikTok, lo vieron por Facebook o lo vieron por cualquier otro campo. Es decir, lo importante es que sepamos que cada proceso migratorio depende de cada persona, de cada perfil, depende de cada edad, depende de todo eso, de tu grado de educación. De los requisitos también de cada país, porque cada país tiene requisitos diferentes. Entonces, a mí en este punto me encantaría que tú nos compartas a mi audiencia y a mi persona cuáles son los requisitos para solicitar asilo en España y luego yo puedo contarte un poco más cómo A ver, aquí en España, cuando vamos a hablar de la solicitud de protección internacional,
entramos en varios escenarios. Primero, porque nosotros la podemos aplicar en 3 lugares diferentes: en el aeropuerto, la aplicamos en frontera o lo solicitamos directamente cuando nos encontramos empadronados en la comisaría de policía más cercana a nuestro domicilio, porque aquí en Madrid es según nuestro domicilio, según nuestra provincia, ¿vale? Para aplicar a la solicitud de protección internacional necesitamos ciertos requisitos. El pasaporte tiene que tener el original y la copia para poder acreditar tu sello de entrada y pues obviamente una identificación de qué país vienes o de lo que sea. Por lo cual, cuando presentamos esta solicitud, este pasaporte tiene que tener las hojas completas. Yo siempre le recomiendo a mis clientes que lleven las hojas completas porque es mejor sacar documentación y no que nos pidan. Entonces, o puedes simplemente tener las hojas donde te encuentren todos los sellos. Luego necesitamos demostrar el certificado de empadronamiento, opcional según cada provincia, pero para demostrar, porque es con este certificado de empadronamiento, que luego tú me dirás cómo se llama en Estados Unidos este documento, es para acreditar en qué provincia o a efectos de notificaciones, dónde te pueden llegar las notificaciones que te vaya a dar directamente el Estado. Bien sea el boletín oficial, bien sea que te quieras hacer cualquier cambio de domicilio, pues tienes que notificarlo. Es sumamente importante las notificaciones. Y luego pasamos bueno, Lo mismo ocurre con exactamente. Estados Y Unidos. luego pasamos a otro requisito que sería el acta de manifestación, que es donde tú expones tu caso o tú das a demostrarle a la policía, bien sea al funcionario que te atienda en ese caso, pues tienes que exponerle tu caso. Imagínate, yo soy Catherine Molero, soy ciudadana venezolana, pues vengo a aplicar a la solicitud porque me ha pasado esto y esto y esto, y esto y esto y esto. Pero es importante que sepamos, Bárbara, es sumamente importante, creo que es el error más constante que llega a ocurrir en los procesos de asilo aquí en España. Las personas siempre dicen que se vienen por la situación del país. Señores, cuando nos venimos por la situación del país para aplicar el asilo, tomas en cuenta la situación del país como tal, pero es que realmente cuando vamos a aplicar el asilo es un daño contra nuestra persona, contra nuestra integridad. Es decir, hay que demostrar qué nos ha pasado para que realmente nuestra solicitud tire adelante. Esta solicitud suelen tirar adelante cuando realmente se pueden demostrar fundamentos. Pero imagínate, Bárbara, que tú has aplicado el asilo, pero es porque te intentaron violar, por ponerte un ejemplo, te agredieron, pero resulta que no tienes informe de nada. Si a ti te agredieron, pues tú fuiste al médico y tienes informe. Todo eso es válido cuando vas a aplicar a la protección internacional. Pero si tú fuiste a un tercer país o si tú vienes directamente de Venezuela y te intentaron hacer cualquier cosa por mujer, por cualquier circunstancia, o como hombre te intentaron agredir, violar o lo que sea, y no pudiste poner una denuncia, es Comprendo. válido porque en algunos lugares en Venezuela, a pesar de todo lo que se vivía, secuestro express, secuestros de días y todo este tipo de cosas, nunca aceptaban denuncia. O hasta ahora muchísimos no se acepta denuncia. Exactamente. Ese mismo tema pasa aquí en Estados Unidos y es que no siempre los aplicantes tienen evidencia, porque por lo general tú vienes huyendo de una situación desfavorable. Entonces tú no tienes tiempo de ir a poner la denuncia, no tienes tiempo de pasar por un proceso de recolección de evidencia. Muchas veces esta evidencia incluso se adquiere después de haber llegado al país en el que pediste refugio. Entonces es por eso que muchos países, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, nosotros tenemos un año para solicitar asilo, una vez que entramos al país, ¿no? Digamos, obviamente tienes que haber tenido una admisión legal. Como mucha gente está entrando a través de la frontera terrestre, Migración o el Servicio de Aduanas, en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, decidió otorgar un parol que fue creado en 1960. Imagínate todo hace tanto tiempo. Y ese parol, por razones humanitarias, se puede otorgar bajo la discreción de un oficial de CBP o CBP, que en este caso es como el Custom Border Protection, que es como las aduanas de este país, la protección de aduanas y fronteras. Entonces, un oficial puede determinar si realmente tú vienes con miedo, entonces te dan la admisión por razones humanitarias. Hablemos de una razón humanitaria también, la situación del país. Pero ¿qué ocurre? Que una vez dentro de Estados Unidos, ese parol tiene una vigencia de un año. Solamente sirve por un año. Entonces, es también el mismo tiempo que tú tienes para solicitar asilo. Y luego es muy complicado renovarlo también por falta de leyes que regulen este beneficio, digamos. Entonces, ellos que decidieron aplicar ese parol en la frontera, crear una aplicación web a través de la cual las personas se pueden registrar y pedir una cita para entregarse de forma regular y correcta, y así poderles emitir una admisión al país, para que luego si se casaran o consiguieran un trabajo que los pudiese patrocinar, poder ajustar, ¿no? Y volverse residentes en el futuro. También el gobierno emitió un tipo de parol humanitario, también adscrito a este código de INA, que es como la ley de inmigración de Estados Unidos, que es a través de un sponsor. Ahí no sería tú llegar a la frontera y entregarte por razones humanitarias,
a través obviamente de esta cita, no es entregarte y ya, es hacer la cita y entrar con la cita, porque hay mucha gente que cree que si se entregan ya van a estar la vida feliz en Estados Unidos y no es así. No entre de forma ilegal, no ponga su vida en riesgo. Por otra parte, ese parol del que te hablaba, que es a través de un sponsor, el sponsor tiene que tener un estatus migratorio, casi siempre estoy hablando de esto en mis redes, los invito a que me sigan. Ese parol, a través de un sponsor que tenga un estatus migratorio, le permite vivir en el país durante 2 años. ¿Cuál es la función del mismo? Que una persona que por otros medios no es elegible para una visa, ya sea de turismo, de trabajo o etcétera, pueda llegar al país y aliviarse por al menos 2 años. Pero una vez este beneficio venza, usted tiene que regresarse a su país. Entonces, si usted tiene la posibilidad de pedir asilo una vez que llegó, hágalo, porque eso va a ser lo que le va a dar estadía legal por más tiempo dentro de Estados Unidos. También, y quiero hacer otro paréntesis, es que las personas piensan que para pedir asilo tú tienes que ser, si a ti te golpearon en una calle o un ladrón te robó mientras tú caminabas en la calle de Caracas, por ejemplo, si eres de Venezuela, eso es motivo suficiente para pedir asilo. Y la realidad es que no, por lo menos en Estados Unidos, las personas tienen que cumplir con 5 criterios de elegibilidad. Usted puede pedir asilo bajo alguno de esos 5 criterios, sea raza, opinión política, sea que pertenece a un grupo social determinado, y este punto lo voy a aclarar un poco más adelante, sea por tu religión o adscribirte al Tratado de las Convenciones y Torturas, que en realidad yo siempre utilizo el artículo I, porque me parece mejor decir I en la Convención de la Tortura. Si ya tú eres víctima de alguna de estas 4 que mencioné anteriormente, obviamente también calificas para la Convención de la Tortura y te puedes escribir este tratado que no solo te va a permitir pedir asilo, sino que te va a proteger si tu asilo es negado. ¿Por qué? Porque los países que pertenecen a este convenio, ellos te tienen que garantizar un tercer país de residencia en caso de negarte la solicitud de asilo. O te pueden permitir quedarte dentro de su país, sin derecho a arreglar, obviamente, no es como que te vas a volver residente con los años, etcétera. Hay como ciertas limitantes, pero aún así te van a permitir vivir y Pero viéndolo desde ese punto de vista, Bárbara, que me lo explicas bien, que lo veo claramente, yo como tú que conocemos esto es nuestro día a día, lo veo hasta más difícil, o sea, veo realmente difícil el hecho de aplicar el asilo o todo el proceso que se puede llevar un asilo en Estados Unidos a un asilo en España, porque es que aquí en España, inclusive he conocido personas que han otorgado las razones humanitarias, inclusive porque le pasó esos 2 escenarios que me dijiste, que se la pasaba en Venezuela y pues resulta que lo robaban tantas veces el día de la entrevista, lo supo exponer bien y resulta que tiene razones humanitarias. Inclusive Aquí ocurre lo que ocurre y el por qué no se hace en Estados Unidos de esa manera es que nosotros tenemos 180 tipos de visas, entre ellas las visas por abuso. Tú, por ejemplo, mencionabas el maltrato a la mujer. Eso para nosotros no es un criterio para pedir asilo, pero sí es un criterio para solicitar la visa U. Y la visa U tú lo puedes solicitar desde tu suelen responder rápido las visas, porque si no me quiero ir, imagínate que yo no me quiero ir con asilo, yo no me quiero ir con asilo, pero si yo quiero aplicar una visa, ¿cuánto tiempo se puede demorar? ¿Cuánto es el tiempo estimado más o menos que demora Estados Unidos en responderte una solicitud? Ahí entramos en un tema de oferta y demanda. Como nosotros actualmente tenemos tantas solicitudes, digamos que Estados Unidos... Eso seguro, yo creo que Estados Unidos está de moda. A nosotros, no, el sistema, exactamente, el sistema ha colapsado. Muchas veces UCIS no tiene suficiente personal para responder a estas solicitudes, ni el NVC, que es como el National Visa Center. Ellos obviamente tienen que tomar un tiempo de procesamiento y tienen un calendario de visas a través del cual tú puedes ver cuándo puedes aplicar esa visa, cuándo hay visas disponibles. Entonces también es un proceso que hay que mirar de la mano de un profesional, porque por mucho que UCI se ha esforzado para que cualquier persona pueda hacer sus procesos, tienen instructivos para cada formulario. Digamos que el formulario de asilo es el I-589 y tú tan fácil como googlear I-589 form, tú puedes ver, iba a hablar en inglés, lo siento, tú puedes ver el formulario de asilo y cómo llenarlo. Y ahí voy a un punto importante, porque casi hablas inglés. Voy a la pregunta importante. Cuando voy a aplicar el asilo, la barrera del idioma realmente me la recomienda. O sea, yo te voy a poner un ejemplo. Yo, ciudadana venezolana, si quiero irme para Estados Unidos, la barrera del idioma no es súper difícil para aplicar el asilo. Mira, te voy a decir algo. En mi opinión, el mejor maestro es la necesidad. Pero no es necesario que usted venga
y por necesidad aprende el idioma. Si usted ya tiene planeado venir a Estados Unidos, lo primero que usted tiene que hacer es estudiar inglés. Porque este país se maneja en inglés, los formularios se manejan en inglés, los documentos se hacen en inglés. Y por mucho que hay personas que hablan español, todos sus procesos siempre se van a manejar en inglés. Entonces, si usted quiere manejar o hacer un buen uso de sus procesos, usted tiene que estar completamente preparado o para tener un intérprete a la disposición del día, digamos, o para aprenderlo a juro, porque obviamente lo vas a necesitar. En mi caso, y te voy a hablar de mi experiencia personal, para hacer un poco más de engagement con el público, yo cuando llegué había hecho cualquier cantidad de cursos de inglés y según yo sabía inglés. Les digo según yo, ¿por qué? Porque llegué y no solo migré pensando que hablaba inglés, llegué a un estado completamente americano donde nadie, y hago énfasis, hablaba inglés, hablaba español. Entonces, yo que según yo hablaba español, hablaba inglés, no solo llegué así, sino que llegué con un embarazo. Y me tocó ir a un McDonald's, y se los voy a contar porque fue mi experiencia personal. Y una persona me dijo que siguiera de largo porque no entendía mi acento. Entonces, así de duro es, cuando estás embarazada todo te duele más. Ahora veo que fue una tontería. Pero en ese momento para mí fue grave y estuve casi 6 meses sin poder pronunciar una palabra del trauma tan grave. Es que yo creo que entonces, ahí me das, Bárbara, un punto para España, porque luego vamos a hablar de una especie de ronda, pero no te vas a escapar de decirme cuáles son los requisitos para aplicar el asilo en Estados Unidos. Ok, voy. Son cinco. Okay. Tienes que haber entrado de manera legal al país, ya sea a través de la aplicación CBP, como les mencioné que actualmente está esa opción, a través de una visa de turismo o negocios, o dependiendo del tipo de visa que usted tenga. Tienes un año para hacerlo. Ya después del año no puedes pedir asilo. Así de sencillo. Solo un año. Por otra parte, tienes que tener, no es necesario que tengas una identificación, pero como un pasaporte, por ejemplo, pero pudieras necesitar una identificación con foto, sea la que sea que tengas. Puede ser una cédula de identidad o algún documento como el que te acabo de mencionar. Tienes que llenar el formulario de asilo, que sería o withholding of removal, que es como para evitar la remoción del país. Es el mismo formulario para el asilo y para la no remoción. Entonces, ese formulario que se llama I-589 debe ser llenado en su totalidad perfecta y minuciosamente, porque de eso depende obviamente de tu aprobación. En el mismo obviamente te van a preguntar tanto información demográfica como biográfica, como relacionada con tu problema, con el tema por el cual estás pidiendo asilo. Y por último, y no menos importante, vas a necesitar adjuntar el reporte del país, que Estados Unidos a través de su página USA.gov publica los country report de cada país, que serían como los reportes de país de cada país, valga la redundancia, y tendrías que agregar además una historia, que sería tu declaración de los hechos, también traducida con un traductor certificado al inglés. Entonces, digamos que es un tema un poco más complejo, pero también es más seguro, porque tú ya armaste una carpeta que debe estar enviada correctamente a USCIS o a la corte, dependiendo cuál sea tu caso, porque en Estados Unidos existen 2 tipos de asilos, y creo que era un tema que estábamos conversando hace un par de días con Catherine, y entonces eso lo hace más complejo, porque ya el hecho de que esté dividido te lleva a necesitar que alguien te ayude en tu caso, porque ¿cómo tú vas a saber cuál necesitas? Entonces, la mejor opción es que me sigas y que veas todo el contenido que estoy publicando constantemente sobre USCIS, pero también que te prepares, y que si tú vas a tomar la decisión de emigrar a Estados Unidos con asilo, sepas cuáles son los beneficios del mismo. Una cosa grandísima con el asilo es que tú a los 150 días puedes pedir permiso de trabajo y seguro social, mientras tu proceso se resuelve. Es cierto que el proceso de asilo en Estados Unidos puede tomar hasta 10 años, si no es un asilo en corte, puede tomar hasta 10 años cuando es un asilo afirmativo, por el volumen de aplicaciones que hay. Te digo que hay 2.5 millones de solicitudes de asilo sin responder, que todavía no han tenido una entrevista y ellos están tratando de seguir un orden. Entonces, obviamente, ahorita van que sí con la gente de 2016, pero es por el alto volumen, no por un mal Exactamente, pues ahí me estás diciendo, Bárbara, desde el punto de vista de sobremigrar, que realmente España ofrece muchas más ventajas. Es decir, por lo menos si me estás diciendo que un asilo en Estados Unidos se puede demorar hasta 10 años, pues aquí en España realmente se abre el gran catálogo
de oportunidades, porque hablamos que una solicitud de protección internacional, si ya a los 150 días ya puedes trabajar, pues aquí en España se contemplan los 180 días, por lo cual hasta pasados 6 meses no podemos trabajar una vez tengamos nuestra hoja blanca, eso clarísimo. Y luego, otra de las ventajas que tiene España es que a los 9 meses tenemos derecho a trabajar, no al año, y nosotros podemos presentar la solicitud de asilo no solamente durante el primer año, es decir, mientras tengamos un temor fundado de volver a nuestro país de origen, donde podamos demostrarlo a través de pruebas o donde podamos documentarlo, pues ya es válido, bien sea antes de ese año o después del año. Es decir, no hay un tiempo límite para aplicar a la solicitud de protección internacional. Inclusive, no hay un límite, dígame, no hay un límite para aplicar 2 veces al asilo. Es decir, imagínate que tú aplicaste en el asilo en el 2012, ejemplo, y resulta que por alguna circunstancia personal, familiar, lo que sea, tuviste que abandonar el país y dejaste el proceso de asilo así. Si tú vuelves en el 2023 y aún así vuelves con pruebas fundamentadas, cronológicamente demostradas, qué es lo que ha partido o qué es lo que ha desencadenado que vuelvas a aplicar una solicitud de protección internacional, tienes derecho a volver a aplicar al asilo en España. Es decir, no hay un tiempo límite para aplicarlo y tampoco estamos condicionados a presentarlo solamente una vez. Es decir, mientras podamos demostrar el temor fundado, España te acoge y va a aceptar tu proceso como una protección internacional. Eso es un tema bastante importante. Muchas personas prefieren no ser llamados a la entrevista por miedo, porque tienen miedo o pánico escénico, o son personas que no se sienten seguras de hablar incluso del tema por lo que acaban de vivir. Entonces, a muchas personas les conviene más el sistema que se tarda, porque les permite arreglar sus papeles de otra manera en un tiempo mayor. Por otra parte, Estados Unidos quiere asegurarse de que eso es verídicamente una solicitud de asilo, que usted realmente viene con temor, que usted realmente está haciendo las cosas porque lo necesita. Entonces ellos tienen un plazo de tiempo para determinar que ese temor era real. Ya, en ese caso a lo mejor Estados Unidos es un poquito más minucioso. Y luego yo tengo una pregunta súper importante para hacerte, Bárbara. Si yo voy a aplicar el asilo, ¿tengo beneficios al sistema sanitario? Vale, desde el inicio tengo el mismo... Lo que ocurre, sí. Antes de responderte esa pregunta, voy a responder un paréntesis que dejé al principio cuando hablaba de los criterios de elegibilidad, que mencioné sobre los grupos sociales determinados, que es una de las categorías. Eso es súper importante que ustedes sepan que no es que un grupo determinado te atacó, no. Es que tú pertenecías a un grupo determinado y eso te puso en peligro. O sea, eso puso tu vida en peligro, ya sea que pertenecías a una congregación religiosa, y en este caso marcarías 2 casillas, que sería por religión y por pertenecer a un grupo social determinado, o ya sea que usted fue policía, fue médico, o pertenecías a la asociación de ganaderos, a la asociación de no sé, algún grupo, incluso la comunidad LGBTQ entra dentro de este renglón. Y es que si tú pertenecías a ese grupo social y eso puso tu vida en desventaja, por eso a ti te estaban atacando, por eso a ti te hicieron daño, eso es una categoría para pedir asilo. Pero no es que sí, por ejemplo, en el caso de los colombianos, muchos llegan diciendo, no, es que a mí la FARC me atacó, pero actualmente la FARC ya no es un organismo que pertenezca al gobierno. Entonces no lo estás pidiendo por nacionalidad o por opinión política, no, lo estás pidiendo porque ese grupo lo está atacando y eso no es una razón de peso. Entonces, ahora, si tú me dices a mí, no, yo soy venezolano y a mí me está persiguiendo la Guardia Nacional Bolivariana, sabemos que ellos actualmente están en La Haya por hacer tortura, por hacer cosas horribles, y obviamente allí implica la opinión política y la nacionalidad, porque tú estás pidiendo país, el asilo porque ese país te está atacando a ti, por ser nativo del mismo. Entonces, hay diferentes cosas que se pueden prestar para la mala interpretación y no son realmente una causal de asilo. Para eso existen otro tipo de visas. Si usted fue víctima de trata, existe la visa T. Si usted es la esposa de un americano y usted la maltrataron ustedes y el americano no le quiso dar papeles y la maltrató, usted califica para la visa VAWA. Si a usted es víctima de un robo, de un delito presencial, o usted ve algo traumático como un ataque, no sé, terrorista o algo grave, o te robaron, tú puedes aplicar a la visa U. Entonces era lo que te mencionaba. Hay muchas otras opciones. Y por lo menos, si yo estuve de vacaciones en Estados Unidos y pasó lo de la pandemia, el COVID, y me pegaron el COVID, y eso tuvo alguna repercusión, ¿también tengo derecho a visa? Muy bien, te lo pregunto. Vale, aquí sería, para los que no conocen, sería una visa por una residencia por razones humanitarias, mención sería más que todo por la salud. Y ahí voy a responder una pregunta de Elsa, perdón que lo interrumpa, porque es que la he hecho tantas veces que me parece
que no se la respondemos, me va a doler a mí el corazón. Elsa nos dice, por razones de salud se puede solicitar asilo humanitario en España, soy paciente oncológica. A ver, Elsa, lo que puedes hacer es solicitar directamente la solicitud de protección internacional y en tu caso sería por salud, pero porque a lo mejor tu país no pueda permitirte una recuperación sana o porque tu país no tenga a lo mejor las medicinas, el medicamento, el cuidado profesional, el cuidado personal que tú ameritas para que puedas continuar con tu proceso, tu tratamiento. Por lo cual, España te permite aplicar a esa solicitud de asilo y también existe, Elsa, la solicitud por razones humanitarias a través de ese cajón que tú me hablaste, de donde la usas mucho para aplicar el asilo. Aquí en España sería un 1.4, es decir, cuando no existe dónde vamos a sacar una residencia, usamos el 1.4, que es el baúl, el cajón de los recuerdos, el cajón donde existe una residencia. Pues a lo mejor en el caso de Elsa pudiera aplicar a un 1.4 o directamente al asilo para que pueda aplicar a una protección de derecho internacional, pero en el caso de ella por su salud. En el caso de Elsa, ella también pudiera, si decidiera venir a Estados Unidos o tiene familiares aquí, Elsa puede pedir el parol humanitario. Un familiar puede pedirla y esta es una razón de peso, una razón de mérito para solicitar el parol humanitario. Actualmente en la solicitud I-134A, que es la, como para hablarles en español, el parol humanitario como tal, es donde se hace esa solicitud. Allí hay una pregunta que responde, es exactamente así, es como, ¿por qué usted cree que la persona merece estar en Estados Unidos? ¿Cuál es la razón, el mérito que esta persona tiene para estar en Estados Unidos? Si tú eres venezolano, las condiciones, o cubano, o perteneces a uno de estos países en dictadura, obviamente tú tienes millones de razones humanitarias para pedir este parol humanitario. Pero si tú también estás en una desventaja de enfermedad, como en el caso de ella es paciente oncológico, sabemos que en Venezuela el sistema de salud no funciona, ella pudiera aplicar ese parol humanitario y llegar. Uno de los beneficios del parol humanitario es que puedes pedir seguro médico al llegar. Y si es cierto, si bien es cierto que la medicina en Estados Unidos es costosa, también es cierto que existe algo que se llama Marketplace y ella puede aplicar el mismo una vez que llega. Entonces, estos son seguros médicos a bajo o no costo que le van a permitir a ella manejar su enfermedad. Obviamente habría que conseguir el seguro que cubra todas las cosas que ella tiene. Su agente en ese momento la va a asesorar y ella va a poder tener acceso a la mejor tecnología en cuanto al sistema oncológico. Mira, justamente de eso surge otra pregunta que nos dicen aquí. ¿Cómo se solicita la residencia por razones humanitarias en España? A ver, la residencia por razones humanitarias tenemos que contemplarla que hay dos escenarios. Primero la aplicas, Bárbara, para que lo sepas, puedes llegar a España a aplicar la residencia por razones humanitarias, el 1.4, cuando realmente te ha sucedido en España una circunstancia y obviamente esto entra en territorio español, ellos tienen que cubrir este escenario, ¿vale? Es decir, sería más que todo como que tú viniste sin COVID y te pegaron el COVID, por lo cual no puedes salir, te necesitas un tipo de cuidado especial y en este escenario, pues España coge a que tú te mereces unas razones humanitarias, ¿vale? Perfectamente se entiende. Todas las personas que vinieron, exactamente. Sí, que también fue algo que se escapó de tus manos, digamos. Y luego también, cuando aplicamos el asilo por causa de la Administración y Protección Internacional, directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores tenemos la oportunidad de que se convierta nuestro asilo en razones humanitarias. ¿En qué escenario se convierte en razones humanitarias? Tras la primera renovación de nuestra hoja blanca. Nuestra hoja blanca tiene una duración de 9 meses. Pasado esos 9 meses nos tocará renovar mediante una cita previa en la provincia donde nos encontremos y en ese momento nos vamos a enterar si nos dieron las razones humanitarias, si nos aprobaron el asilo, si nos denegaron la solicitud de asilo y si en este caso nos dieron tarjeta roja. La tarjeta roja nos permitirá trabajar un año más. La residencia por razones humanitarias, pues tener una residencia en España que empezará a computar a la nacionalidad española. La denegación de asilo no te van a sacar del país inmediatamente, pero te dan la opción de interponer un recurso de reposición para paralizar las medidas cautelares y abandono del país. Y luego, posterior a ese tiempo, puedes presentar un recurso administrativo contencioso. Es decir, tienes oportunidades para que te quedes en España y si te aprueban el asilo, pues ya automáticamente se empezará a computar el tiempo para que estés legal en España y también tengas derecho a solicitar la nacionalidad española, pero después de esos 5 años. Exactamente, comprendo. Bueno, en Estados Unidos, el formulario de asilo es el mismo que el que te quita también la remoción del país. Digamos que si a ti no te aprueban el asilo, tú tienes la oportunidad de apelar 3 veces al mismo beneficio y hasta que un tercer juez no determine que tú no eres elegible, a ti no te emiten una orden de deportación. Por otra parte, si tú tienes en el asilo, en la solicitud como tal, tú marcaste la casilla de convención de la tortura
y te adscribiste a ese tratado, ellos no pueden sacarte del país. Así ellos no crean tus motivos, ellos tienen que seguirte renovando el permiso de trabajo o conseguirte residencia en un tercer país, porque es lo que establece el Tratado de la Convención contra la Tortura. Entonces, digamos que tampoco quedas tan desprotegido y no tienes que hacer varios amparos legales. Simplemente sería esa misma solicitud que hiciste al principio, que no expiró nunca, tiene obviamente ese beneficio también incluido. Entonces, es más meticuloso, pero también son menos procesos. Una vez que a ti te aprueban el asilo, tú puedes pedir la residencia de forma inmediata si tienes más de un año. ¿Sobre qué fecha, cuánto tiempo se puede demorar una aprobación de asilo? Allí el tema. El tema es que en un proceso de asilo, si es de forma afirmativa, si usted entró de forma legal, usted, obviamente, ese asilo se va a responder en un lapso bastante largo, porque como les comentaba al principio, hay un volumen increíble de solicitudes y el personal de UCIS no es suficiente, o sea, no hay suficiente personal después de COVID para responder a todas estas solicitudes. Valga la redundancia. También, si su asilo, de pronto usted entró de forma ilegal, y esto parece extraño cuando lo vaya a decir, pero si usted entró de forma ilegal y usted está siendo procesado para la remoción, no solo te quitan, hay un paréntesis aquí, les quitan su documento de identidad para que en caso de que esta remoción se dé en éxito, lo saquen del país más fácilmente. Entonces, le quitan su pasaporte al entrar, si trae pasaporte o la cédula o lo que sea que traiga, y por otra parte, usted está ya de una vez en un proceso de cortes ante un juez y usted tiene que defender su asilo, que es el asilo defensivo, ante un juez de inmigración en 3 entrevistas. Y hasta la tercera es cuando se determina si usted califica o no para el asilo. Y ese proceso puede tomar 2 años. Bueno, ya estamos hablando en ese escenario que es bastante complicado aplicar a la solicitud de protección internacional. Pero yo creo, Bárbara, no sé si te parece igual a lo que yo pienso. Yo también creo que cada país no es malo, cada país te ofrece diferente tipo de oportunidad. Sí que es cierto que si vamos a hablar desde el punto de vista de ventajas, España te ofrece un proceso de regularización mucho más rápido que Estados Unidos, pero creo que Estados Unidos tiene ciertas ventajas que seguramente me las vas a comentar tú. Y podemos empezar a hablar de un pro y un dame que yo te doy. Cuéntame tú. Vamos a ver qué quiere saber la gente. Estoy dispuesta a esto. ¿Qué quiere saber la gente? La gente quiere siempre el qué pasa. Si me voy, ¿qué me está ofreciendo España? Si yo me voy para Estados Unidos, ¿qué me ofrecen? A ver, ¿qué país da más? Entonces, empieza si quieres tú sobre una ventaja que tenga tu país. Okay. Voy a hacer primero un paréntesis. Estados Unidos jamás le va a ofrecer mejor alivio migratorio que España porque las leyes migratorias de España están mejor redactadas para el beneficio del inmigrante. Por otra parte, Estados Unidos sí tiene otras ventajas, y es que aquí tú puedes obtener crecimiento económico más rápidamente de lo que lo puedes hacer en España. Entonces, esto depende exactamente de las necesidades de la persona. Pues a mí me parece un punto importante que lo aclaremos ahí. Ahora bien, okay. te quiero hacer yo la primera pregunta. ¿Tú consideras que es sencillo levantarte económicamente o empezar a tener un estilo de vida digamos que agradable? No tienes que tener mucho dinero, pero por lo menos suficiente libertad financiera en España llegando como inmigrante. ¿En cuánto tiempo logras esa estabilidad financiera? La primera etapa, que es migrar, creo que terminamos vendiendo todas nuestras cosas en nuestro país, terminamos viniendo con lo que podemos, pero sí creo que desde el punto de vista de cuando llegamos a España, entre el proceso de que llegamos, nos toca alquilar un lugar, nos piden, porque esto seguro todos van a dar corazoncito cuando sepan lo difícil que es buscar un inmueble aquí en España. Nos piden un mes de renta, nos piden un mes de fianza. Si no tenemos nómina, no nos dan el piso para alquiler. Nómina es como un contrato de trabajo, o sea, te dan el contrato de trabajo y las nóminas vendrían a ser como ese seguimiento de que recibes el dinero mensual, ¿vale? Entonces, creo que lo más difícil que hay es que cuando vamos a alquilar, no nos permiten, porque no tenemos nóminas, porque no tenemos contrato de trabajo indefinido, porque nos piden que demostremos un mes de fianza, un mes en cuenta, un mes corriente. Es decir, terminamos pagando casi que la mitad de nuestros ahorros solamente en el primer mes, que si bien es cierto, lo tienen guardado ahí, si hay alguna desmejora en el piso en el próximo 6 meses o un año, que normalmente te obligan a estar en un piso condicionado, pues te quitan este dinero que tienes guardado, por lo cual creo que ahí viene a ser un contra que tenemos España, que tiene España. Sí, porque aquí en España terminas gastándote muchísimo dinero en los primeros meses, luego podemos saldarlo con otras cosas, por lo menos la comida es relativamente económica, a diferencia que en los últimos años ha subido muchísimo. Creo que el hecho de que nosotros queramos emigrar
para poder recuperar el dinero que hemos invertido solamente en este primer mes, segundo mes, se puede demorar inclusive, y siendo positiva, entre unos 8 meses y hasta un año poder recuperar todo el dinero que hemos invertido. Porque como estamos llegando sin documentación, el que te dé un trabajo te lo dará en negro y te pagará lo que quiera. Entonces, como venimos de extranjeros y venimos a Ok. luchar, pues nos los calamos Ahora, aguantando lo que podamos. De entre 5 euros la hora y hasta si 8 lo euros la tienes, hora. y te voy a dar algo más en contra de España, porque ajá, es mi deber, ¿no? Decirlo, y es que si no tienes acceso hasta al permiso de trabajo por 6 meses y necesitas esa constancia de empleo para poder rentar, tienes que recurrir a trabajar de forma ilegal. Entonces, eso también te pone en una desventaja y obviamente en peligro migratorio. Entonces, esa es una cosa a evaluar si usted quiere ir a España. Estados Unidos, a diferencia de España, sí es bien cierto que si tú quieres vivir en un buen lugar, pero hablo de un buen lugar, tú necesitas la constancia de trabajo, el probatorio de los últimos meses de ingresos, tus cuentas bancarias, también te piden un mes de depósito, no te piden el último que me mencionabas, serían solamente dos, sería el primer mes de renta y el mes de depósito, más un depósito adicional, que por lo general es como el 15% de lo que va a costar la renta, y eso, con ese depósito es con el que se repara el apartamento una vez que te mudas, en caso de que si lo entregaste en perfectas condiciones, obviamente ¿Cuánto está no vas a tener, te van a aproximadamente? devolver tu dinero, pero eso casi nunca pasa. Ellos siempre encuentran la forma, pero ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos hay lugares que te reciben, si por ejemplo tú no tienes dónde vivir, hay Aquí refugios. también. Si tú no tienes cómo mantener a tus hijos, servicios sociales se va a hacer Ya, cargo aquí de ellos, tampoco. jamás vas a ver un niño en la calle. Por otra parte, hay muchísimas ayudas a las mamás solteras, porque este país está diseñado para la pareja. A pesar de que no es un país súper familiar, está diseñado para la pareja. ¿Por qué? Porque aquí con 2 ingresos, con uno puedes pagar todos tus biles y todos como lo que necesitas pagar, por ejemplo, la renta, el agua, la luz, que muchas veces el agua ya está incluida en la renta, solamente tendrías que pagar la luz y el internet. En este punto, quiero decirte que con un solo sueldo una persona puede pagar esto. Pero si hay un segundo ingreso, la persona obviamente puede reunir. Y te estoy hablando de que si tú no hablas inglés, a pesar de que no hay un crecimiento profesional grande, porque pudieras hacer delivery o digamos que te toca limpiar o que te toca ser mesero como me tocó a mí al principio, obviamente tienes que manejar un poco el inglés para ser mesero, pero es un buen dinero que te entra, ganas bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no tienes la homologación, no tienes el idioma, homologar aquí no es tan sencillo. Entonces, tú puedes venir con 10 títulos, pero probablemente tengas que Ya, hacer aquí delivery también. el primer año de tu vida, aquí. Entonces, ese crecimiento profesional es más difícil porque obviamente tenemos la barrera del idioma. Entonces, si usted es profesional como un médico o algo así, puede pedir, en Estados Unidos usted no puede homologar porque en Estados Unidos para ser médico tienes que ser ciudadano americano, pero en España sí lo puedes hacer. Entonces, ¿cuál sería tu mejor opción si tú eres un profesional? Ahora, si estamos hablando de que tú eres un profesional extraordinario, como por ejemplo un piloto aeronáutico, tú obviamente vas a calificar a una de estas visas y no tendrías que venir a pedir asilo, puedes venir Vale. directamente como residente. Entonces, una cosa como que sopesa a la otra. Y a lo que quiero llegar es que la vivienda no va a ser tan difícil, porque si tú no tienes el ingreso, no tienes las pruebas, pero tienes cómo pagar un primer mes de renta, tú puedes vivir allí. Y hay lugares que te permiten vivir pagando mes a Exacto, pues mes. ahí vemos una de las ventajas que pueda tener Estados Unidos. Sí que es cierto que el poder adquisitivo que tenemos en España puede ser un poquito más complicado porque si te voy a redondear un poquito cuánto está el sueldo mínimo aquí en España, puede estar lo que puede cobrar una persona normal, puede estar entre unos 950 euros, depende, hasta 1.200 euros. Una persona que tenga cierto tiempo en España puede llegar a cobrar hasta 1.500 y así sucesivamente según el rango que tengas. Pero si vamos a hablar de eso, pero vas a alquilar un piso, pues el piso te puede salir aproximadamente, si quieres una habitación, entre unos 350 y 450 euros, depende de la zona, pero si luego vas a alquilar un piso, te puede salir entre unos 650 hasta 950 euros, depende de la zona, porque hay pisos que cuestan hasta 3.000 euros al mes, solamente por estar un poquito más al centro de Madrid. Todo depende también, a medida que te vaya saliendo un poquito de Madrid, las zonas van bajando de precio, los pisos vienen mucho más grandes por metros cuadrados, pero tienes tráfico a ciertas horas, pero ahí te tengo un punto importante. España tiene muy buen servicio de transporte. España tiene Renfe, tren, tienes los motopatines estas que las alquilas, tienes bicicletas eléctricas,
tienes muchas más oportunidades para que te puedas trasladar. Inclusive yo conozco personas que trabajan súper lejos y terminan trasladándose de un lugar a otro con su monopatín. Es decir, hay oportunidades. Eso sí, tienes que tener tu casco, tus cosas. También las distancias ¿Perdón? son más cortas. También influye que el tamaño del país y que las Exactamente. distancias son más cortas. El tamaño de España es el Exacto. tamaño de cualquier estado de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente las distancias son más cortas y el sistema público de transporte es más fácil que se maneje de una manera correcta. En Estados Unidos, como las distancias son tan alargadas, las rutas toman mucho más tiempo en llegar a su destino. Por ejemplo, aquí Creo que se fue el sonido. Ahora ajá, a menos de que tú estés en una gran metrópolis como lo es Nueva York o lo es San Francisco, tú no tienes acceso al metro tan fácilmente. Y digamos que una persona que ha vivido en ciudad, y lo entiendo, no puede vivir sin metro. Yo no sé qué... ¿Cómo se nota que estamos en vivo? Esto, a ver, no pasa nada, Barbarita, soluciona eso tú tranquila. A ver, Es una clienta que me está llamando desesperadamente. Me ok. imagino que le aprobaron el parol o algo así, pero está Nada, no desesperada pasa nada. Estas llamándome, lo cosas pasan en siento. vivo y de paso, si es para una buena noticia, pues mejor. Ajá. Por otra parte, ustedes tienen que entender que aquí el sistema de transporte es más complejo porque está diseñado para que la gente tenga Ok. vehículos, para que la gente ya tenga un carro. Ok, para que la gente tenga un carro. Entonces, cuando tú llegas, si tú quieres hacer un presupuesto previo a migrar, tú tienes que O contemplar sea, si yo la voy a compra emigrar de ese a vehículo. Estados Unidos, ¿tengo que comprar un vehículo? Y te lo pueden vender, a menos de que vengas llegando a Nueva York o a San Francisco o a Vale. alguna de las grandes metrópolis. Porque ni siquiera Miami realmente tiene la capacidad, como te digo, el supermetro o el super transporte público, no. No funciona de esa manera. Y si hay monopatines en las calles, pero es más que todo para pasear, Ok. no para llegar al trabajo. Entonces, el vehículo es como de suma importancia. Te lo venden sin tener un récord crediticio. Esa también es una Aquí ventaja no. de Estados Unidos, Aquí porque no. no solo es la desventaja, Eso. pero no voy a defender. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos te permite comprar un vehículo incluso sin un crédito, sin un historial de crédito, pero tú vas a quedar debiendo ese vehículo. Entonces, si bien es cierto que puedes tener un Ok. carro del año, lo debes. Es una ventaja y una desventaja. O sea, tienes acceso a ese vehículo siempre y cuando estés dispuesto a pagar por él Ok. al Entonces, menos ahí 3 vamos a un años. punto sumamente importante, ¿vale? Yo quiero que tú me cuentes. ¿Qué tal te pareció la interacción de estos seguidores? Es decir, ¿tú crees que se merecen que les brindemos una asesoría, una conversación migratoria para evaluar opciones de residencia? Porque Molero Asociado premia al seguidor más fiel. Y en este directo de vivir en España o vivir en Estados Unidos, yo le pido la colaboración a mi querida Bárbara para que se tome unos minutos de su agenda, a ver si puede conversar con ustedes. Pero es importante que nos cuentes desde Así es. dónde te encuentras y si quieres la asesoría migratoria con Bárbara, pon la banderita de Estados Unidos y si quieres la asesoría migratoria, De ganártela USA. conmigo para que te vengas a España, pues pon esta banderita de España porque yo lo veo que no los veo animados, veo que... Vi una pregunta, yo creo que se ¿Viste? activaron una vez que comenzaste a hablar, porque acabo de ver una pregunta que dice, ¿la licencia venezolana es válida en Estados Unidos? Y la respuesta es que sí, porque nuestra licencia es una licencia internacional. Incluso, al igual que nuestro pasaporte, ya está traducido al inglés. Y muchas veces, si tu licencia no era de las antiguas, que no tenía la forma de escanearla por detrás, y como ya sabemos que Venezuela y Estados Unidos no tienen relaciones actualmente, esa licencia usted la puede mandar a traducir con un traductor certificado, preferiblemente que esté acreditado para hacer esta certificación y obviamente Pues te ya lo eso tengo. usted lo puede Aquí usar como en válido en el España DMV. no. El En DMV es el España no es lugar donde válida se nuestra pide la licencia licencia. venezolana, inclusive si te consiguen manejando con la licencia venezolana, esta falsificación documental. Por ahora no está vigente, se tiene estimado que hablen y vuelvan a arreglar esta circunstancia que ha pasado, pero por ahora no. Punto Punto para para USA. USA. A ver, Punto para hablemos USA. de ventajas y desventajas de aplicar el asilo en Estados Unidos. Dime tú una ventaja, yo te digo una ventaja, desventaja y desventaja. Tienes más tiempo para prepararte, es una ventaja. Tu proceso se realiza de un solo golpe también. O sea, puedes hacer un solo proceso y no tienes que estar a cada rato haciendo nada. Aplicas el permiso de trabajo a los 150 días según la ley de INA. Obviamente a veces piden 30 más si es un asilo defensivo, depende del tipo de asilo. Y existen dos tipos de asilo. Entonces no importa cuál sea la forma en la que usted llegó, siempre puede Ok, en calificar España, a un aplicas tipo a de la asilo. solicitud
Depende de la provincia, podrás aplicarla. A los 180 días tienes derecho a trabajar, tienes derecho a la asistencia sanitaria inmediata, tienes derecho a una educación impecable para ti, para tus hijos. Aparte de ello, España te ofrece la oportunidad de que puedas recibir ayudas, bien sea de comida, de medios económicos o de vivienda. No menos... Cuenta. No las mencioné, no las mencioné, pero todas esas también están en Estados Unidos. Aparte de ello, creo que España te permite renovar. A diferencia de Estados Unidos, que tú presentas la solicitud y dejas que esto fluya, no, España lo que quiere es que tú vayas a los 9 meses a renovar para saber si continúas en el país, por lo cual esto amerita una opción de que te pongas a cotizar después de los 6 meses y que puedas continuar cotizando hasta que los 2 años, a diferencia de Estados Unidos, a los 2 años, si has cotizado un mínimo de 6 meses, tienes derecho a solicitar el arraigo laboral. Ok. Ok. Punto para España. Te tengo otra. Una vez que se aprueba tu asilo, inmediatamente Vale. puedes pedir la residencia. España ¿Qué tarda? lo que te Es muy permite inmediato. es, si no te aprobaron el asilo, puede que tengas la oportunidad de aplicar y que te den las razones humanitarias. Si no te han respondido, no pasa nada. A los 2 años tienes derecho a solicitar el arraigo laboral. Si aún así no has cotizado lo suficiente, te da un año más para que saques el arraigo social demostrando una oferta de empleo. De cualquier modo, quiero llegar al punto de que migrar es una aventura. Depende de lo que usted desee. Obviamente, Sí. este va a ser el primer en vivo de muchos porque hay muchos temas para tocar. Hoy solo estuvimos hablando del asilo, pero próximamente en un en vivo vamos a estar hablando de la nacionalidad por nacimiento o el tema de la residencia por nacimiento en España, cuáles son las diferencias, las ventajas de dar a luz en un país y otro, Sí. las ventajas como madre, más que todo, de cada uno de los países para que usted pueda tomar una decisión, obviamente, en base a sus necesidades. Como le mencionábamos anteriormente, ningún país es mejor que el otro. Nosotras hoy nos dimos la tarea de hacer un feedback, mostrarles lo que nosotros vemos en nuestras redes de la gente diciendo, yo quiero España, yo quiero USA, no, pero USA es mejor por esto, USA, o España es mejor por esto. Y la realidad es que ninguno es mejor que el otro, cada uno tiene sus beneficios. Obviamente también depende de tu núcleo familiar. Si tú quieres tener una vida en familia, más tranquila, un proceso que sea más ameno familiarmente, España es una solución. Exacto. Y yo creo que si tú quieres ganar dinero, En y cambio, tú en estás Estados solo Unidos, o quieres ganar dinero o sencillamente tienes familia, pero sabes que le puedes dar un ingreso de dinero más rápido porque te lo vas a currar desde el inicio, sigo pensando que usas lo mejor. gracias, amiga. Ambas coincidimos en una ventaja para Estados Unidos y alguien me está preguntando sobre Italia. Vamos a Sí, yo creo necesitar que al final conversar vamos con a un ir tercer orador haciendo de un webinar Italia, todos pero juntos la... sobre este tipo de temas porque veo que a la gente le gusta muchísimo y aprovecho la oportunidad para decir, Pero sí Barbarita, que las siento, personas nos preguntan que si este directo se va a colgar. Sí, el directo se va a quedar en Instagram, va a estar en Facebook y va a estar también en YouTube. Y recuerda que siempre premiamos a los seguidores fiel, comenta nuestros posts, síguenos en nuestras redes sociales. Bárbara tiene sus redes sociales que las vamos a dejar cargadas en este perfil. Este va a ser el primero de muchísimos directos. Estoy segura que vamos a tocar. Bárbara, es sumamente importante. muchísimos temas, el alquiler, la maternidad, todo. Hay mucho tema para discutir y a la persona que está en Italia, que nos está escribiendo, le quiero decir que también Europa tiene un sistema de manejo muy similar. Entonces, pudiéramos hacer como englobar un poco la información, porque casi todos manejan un sistema migratorio muy parecido. Entonces, obviamente, siempre es más sencillo migrar a Europa. La diferencia es que las posibilidades económicas que ofrece Estados Unidos son mayores. Entonces, depende de sus necesidades. En cuanto a la sanidad, ella misma hizo un comentario sobre esto. Yo le menciono que aquí en Estados Unidos la medicina es extremadamente costosa. Si es cierto, si bien es cierto, es muy avanzada, tenemos acceso, no sé, creo que a una de las mejores del mundo, si no la mejor, nosotros tenemos que pagar por ella. Entonces, hay diferentes formas de adquirir un beneficio a bajo costo, pero esto no aplica para todas las personas. Esto depende de tu poder adquisitivo. Entonces, en España tienes la ventaja de que la salud es gratuita, al igual que en la mayoría de Europa. Entonces, en Italia yo sé que es gratuita, de cualquier manera Y depende aprovecho de la lo que tú estás oportunidad, buscando. chicos, nos quedan minutos todavía. Quiero que activen esas banderitas y quiero que sobre todo siempre, exacto, siempre Quiero ver interactúen las con banderas de nosotros para Estados saber si Unidos. quieren un próximo directo donde estaremos hablando de sistema sanitario, sistema educativo, porque como madres bárbaras sabemos lo difícil que puede ser salir de nuestra zona de confort, pero traernos a niños, el nivel de la guardería, cuánto se puede pagar en España, cuánto se puede pagar en Estados Unidos. Es decir, yo creo que todos estos puntos, Nos vemos sí, en el próximo yo creo que es directo para sumamente hablar de importante este hablar del tema. sistema sanitario, el sistema educativo,
porque creo que cuando vamos a emigrar, el ser madre, el tener pequeños, es sumamente importante y sobre todo, ¿qué me ofrece Estados Unidos como proceso de educativo, por lo menos en España, si por encimita? También depende de lo que estás buscando, porque si estás buscando en convertirte en madre, Estados Unidos es una gran opción, pero es un tema para Sí. otro día y los veo en el próximo live. Yo honestamente quiero que todos pongan muchas banderitas para escoger a la persona ganadora del día de hoy, y por otra parte decirles que me encuentro supremamente feliz porque vi cuántas personas se conectaron, personas diferentes, unos salían, otros entraban, comprendo que algunos están trabajando, y lo único que espero es que este en vivo, como va a quedar grabado, ustedes puedan compartirlo con su familiar que lo necesita, con su amigo que está en Europa y quiere venirse a Estados Unidos pensando que esto es el sueño americano todos los días, y esto realmente no es así. Aunque yo soy la prueba de que el sueño americano existe, porque yo llegué a este país siendo mesera, sufriendo muchísimo racismo, y actualmente mis dos hijos son americanos, yo tengo un nivel de vida agradable, yo logré alcanzar la estabilidad financiera, y aparte de eso, logré hacer lo que a mí me gustaba. A pesar de venir con dos profesiones totalmente distintas a la que hoy ejerzo, he logrado hacer mucho, he cambiado mucho y me Así siento supremamente es. orgullosa de ayudar a mi comunidad. Entonces, yo soy Exactamente, la y prueba de que el sueño justamente yo americano siempre lo existe. digo al final de mis directos, yo creo que emigrar no es fácil, lo más difícil de todo es tener que dejar nuestros amigos, nuestros familiares, aquel público, aquel pueblo en el que hemos crecido, pero justamente tal cual como lo expresa Bárbara, yo también vengo a ser parte de que el emigrar no es sencillo y creo que siendo mujer es mucho más complicado, aunque no lo vean, creo que demostrar que yo amo a los hombres, pero es como demostrar que nosotras podemos llegar a ser un poquito más difícil. Siempre digo que mi marca es, claro, Aquí en Estados por lo Unidos menos ser yo mujer siempre es digo que una mi virtud. marca es concientizar la maternidad con el trabajo y sobre todo seguir siendo humano, no olvidar de dónde venimos y poder ayudar a otros. Creo que por eso premiamos, por eso le decimos, no es fácil para nada emigrar, pero yo creo que depende de cada uno de nosotros. Asesórense, guíense, no se dejen guiar por lo que dice el tercero, porque cuando pasa algo malo, ahí no aparece. El proceso, el proceso no tiene que ser difícil si usted está en la Exactamente. compañía adecuada. Si usted tiene la persona correcta para orientarlo durante el camino, su camino no tiene por qué ser el más difícil. No estamos diciendo que sea fácil porque hay muchas Ujú. cosas que dejar a nivel emocional y también social, cultural. Es un choque complejo, pero si usted va de la mano de una persona que está dispuesta a velar por sus intereses, que está dispuesta a acompañarlo en el proceso, a enseñarle cómo revisar, cómo leer, cómo encontrar, Así usted es. Y siempre yo va a creo estar bien. que realmente me siento muy contenta. Bárbara, muchísimas gracias por permitirme estos minutos contigo. Brevemente, me gustaría leer tantos mensajes tan hermosos. Tienes la oportunidad también Gracias. de escribirnos en este directo lo que piensas, qué te pareció. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y de verdad estoy sumamente agradecida, Bárbara, contigo, con toda esta comunidad. El feedback, el engagement, si te quedó alguna duda, si les quedó alguna duda, déjensela a Katherine. Si les dejó alguna duda, Exactamente. déjenoslas en los comentarios de este live, que va a quedar colgado. Gracias a Katherine que puso su plataforma a su disposición. También va a estar en YouTube. Entonces, hay mucho, mucho, mucho contenido dentro de esta Sí, conversación, que ya casi llega la hora. Estoy muy, muy feliz por lo mismo, porque ella me dio la oportunidad de conocer a su público y yo le así es. permití conocer al mío, y ambas el día de hoy hicimos una alianza increíble Así que es. en mi parecer debe seguir Así es. por los siglos de los siglos, amén, hasta que, bueno, todos Así puedan es. conseguir Y bueno. su proceso. Y Bárbara, gracias, me comentan realmente es una aquí quién ha aventura. sido tu seguidor fiel. Te lo voy a compartir para que lo puedas decir tú en estos últimos minutos, porque nosotros tenemos un equipo a tope que está pendiente de ese seguidor fiel de cada uno que compartió lo de la banderita, que estuvo a tope. Bárbara, te lo comparto por aquí. Y yo también voy a aprovechar estos minutos para también. Ok, sería Edwin Rivero 3366. Enhorabuena. Y mi seguidor fiel de la 3366. semana se llama Toto Venezuela. Pues nada, enhorabuena. Felicidades a todos. Esperamos que Chicos, escríbanos al directo para nosotros poder hacer uso de este beneficio, para sí. podernos contactar y pongan yo quiero Enhorabuena, un Toto. manito, Muchísimas banderitas gracias a como todos. Nos esperamos puedan. en nuestro próximo directo. Nos esperamos Enhorabuena, en nuestro Edwin, próximo también. directo y siempre vamos a estar premiando, brindando estos conocimientos para ustedes y sobre todo, muchísimas gracias a todas esas mujeres, a todos esos caballeros que se conectan. Sí, Nos vemos en nuestro próximo directo y les mando un fuerte beso y un fuerte abrazo. Gracias a todos. Adiós. I'm super Adiós, happy for Barbarita. you. Nos vemos Please en el send me. próximo.
por this IG Live. Si ustedes quieren, obviamente, déjenlo en los comentarios que el próximo en vivo va a ser el tema que ustedes más votado quieren, por pueden ustedes. escribirlo. Nos Así vemos en que nuestro nos vemos próximo pronto. directo. Agradecidos con todo y pues nada, enhorabuena a esos ganadores y ya los equipos los van a poner en contacto con ustedes. Adiós. Ajá. Nada, cariño, gracias a ti. Catherine, gracias. Adiós.